Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 6, verso 15. Hebreos 6:15. Dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Señor, te damos honra, alabamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana, te damos gracias, te pedimos que nos enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Aquí nos habla sobre la certeza que los creyentes, tanto los israelitas como los cristianos, debemos tener en el Señor, la confianza. El tema que toca aquí es un tema reiterado en la Biblia, es el de la fe y la confianza en el Señor, y esto obedece a que al cielo no puede entrar nada inmundo, ninguna persona que no haya sido purificada. O sea, lo cierto es que Él nos pone todas las garantías, nos da todas las facilidades. El mismo Dios acepta que la fe no perfecciona. Él lo acepta por el cambio de sacerdocio que hubo. El Señor hizo cambio de sacerdocio porque se dio cuenta que con el sacerdocio de la ley no se purificaba, no se perfeccionaba al pueblo. Para facilitar el ingreso al cielo, porque la fe sirve para eso esencialmente. La fe está dada para que obtengamos la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Para que eso se dé, el Señor facilita por medio de la fe, pero eso no significa que por cualquier declaración o por cualquier pensamiento personal que yo tenga acerca de mí mismo con respecto a la fe que declaro tener, eso me garantiza la entrada. El tema es difícil porque hay versos que dan a entender que la cosa es fácil, pero todo tiene su aplicación en el ámbito personal, es decir, la aplicación de los versos de la Biblia que tienen que ver con la salvación, vida eterna y acceso a los lugares celestiales, se aplican de acuerdo a la circunstancia particular de cada persona. O sea, no es lo mismo una persona que nace en la iglesia y se la pasa toda la vida en la iglesia, por ejemplo, a una persona que en el lecho de muerte le comparten, le hablan del evangelio de salvación, lo acepta, y la consecuencia de esa aceptación en el último momento es la salvación. Entonces, para que la salvación sea un hecho en la vida personal, es necesario aplicar todos los versos que queramos, ahí no hay discusión, pero dentro del contexto personal.
O sea, nadie se va a burlar del Señor. Como decimos mundanamente, no se le puede meter gato por liebre. O sea, no se lo puede engañar. Nadie se puede filtrar al cielo por astucia. O sea, sin cumplimiento de los requisitos que la misma fe estipula. O sea, sí es cierto que es por fe, que no es por obras. O sea, cuando dicen no es por obras, estrictamente está diciendo no es por el cumplimiento de la ley, o mejor, no es por la justicia que da la ley, porque eso es un imposible para los seres humanos. Ningún ser humano puede cumplir los requerimientos de justicia y de moral de Dios. En el mundo hay mucha gente que tiene una condición moral buena, pero no cumple los requerimientos de Dios. Por eso es que a lo largo de la vida la gente se da cuenta, a veces después de muertos, se dan cuenta que el difunto no era tan bueno como parecía. Todo el mundo se comió el cuento de que era un gran hombre, una gran mujer durante toda la vida, pero una vez que es difunto y que pasa el tiempo, se descubren cosas. Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque no es por molestar a nadie. Es nuestra condición. Porque el Señor tiene una condición moral que es perfecta allá en el cielo. En su condición de Dios tiene una moralidad perfecta. Por eso la ley es tan dura. La ley es dura porque la moral de Él es perfecta. Él es bueno, estrictamente bueno. En Él no hay maldad. Entonces, que un hombre aquí en la tierra, una mujer, aquí en la tierra de los vivientes, habitando en la casa de barro, que es carne de pecado, pretenda tener un nivel moral semejante al de Cristo, eso pues es imposible, es ofensivo, toca el celo de Dios. Por eso es que muchas veces pasan cosas inexplicables para demostrar que eso no es como se pretende. Entonces el tema de la fe no es tan fácil. Yo lo digo porque tengo que decir, por la responsabilidad de estar hablando en público en la iglesia. Yo no puedo salir con falacias que alegren, que contenten y que hagan bajar la guardia. O sea, usted tiene su fe y se le respeta y se le reconoce, pero tenga cuidado, porque no es así nomás a la carrera. La fe va a ser probada. Es que la Biblia no nos deja espacio. Mire, aquí está hablando de Abraham. A Abraham le dio una promesa de darle un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac, en la edad de 75 años. Se tardó 25 años, un cambio de generación prácticamente, en cumplirle. 25 años esperando. ¿Por qué? Probando la condición de fe. Porque siendo el padre de la fe y teniendo tan grandes promesas, eso tenía un precio alto, una exigencia alta, un examen profundo. Y los 25 años son esa prueba. Es decir, aguante, confíe. Pasan 10 años, siga confiando. Y así va pasando el tiempo y siga confiando. Y más cuando Abraham veía que su vida decaía por la edad y la de Sara. Entonces, el asunto de Abraham es que él, como dice aquí, esperó con paciencia, o sea, superó la prueba, esperando con paciencia. O sea, por eso hay que desechar la impaciencia. Eso del afán va en contra. La fe tiene que ser probada, porque como la fe es
el medio por el cual entramos a los lugares celestiales. Tenemos acceso a la eternidad con Dios. Es un elemento, podríamos decir así, que tiene que ser probado, que sea genuino, que no sea fingida, que no tenga fallas que de pronto impidan. Hay débiles en la fe, hay hombres o mujeres de mucha fe, hay en la mitad, hay un rango variable, infinito prácticamente, pero tiene que ser probado, porque si no es probada es como que no, pues de pronto se lleva la sorpresa. Entonces, partiendo de las percepciones egocéntricas de todos los seres humanos, todos nosotros tenemos una percepción egocéntrica de nosotros mismos y de la vida. Eso significa que todos pensamos que somos lo mejor y que tenemos lo mejor. Aún para nosotros es importante. Usted puede tener la percepción de que tiene una fe muy grande. El Señor va a probar eso, a ver si es cierto. Y un método es la espera. Ponerlo a esperar, porque si la fe no es muy grande, no va a superar los impulsos del afán y de la desconfianza, y se va a precipitar. Lo que le pasó a Sara en esa decisión desafortunada que hizo, muy desafortunada y de unas consecuencias funestas, lo que le falló fue la fe. Tuvo una fe muy insegura, muy poco fuerte. Es decir, llegó un momento en que el paso del tiempo la impacientó, la puso mal, lo que sucede alrededor, la angustia, la preocupa, la humilla, se siente mal y se precipita en un acto de incredulidad, donde en vista de que Dios no da el Hijo, busquémoslo de una forma tosquísima, absurda. Entonces, eso es un problema de fe, un problema de fe. A ella le falló la fe, y que le falle la fe no implica que Dios evite consecuencias. Es tan cierto eso que hoy, en el año 2023, la descendencia de Abraham, según la carne, sigue pagando las consecuencias de esa situación que planteó y que generó Sara con Agar. O sea, es gravísimo. O sea, que es que yo tengo poca fe. Muchas veces la gente se disculpa. Tenga cuidado. Que si usted tiene poca fe, significa que va a cometer errores. Y esos errores le van a costar. Le van a costar a usted y a sus generaciones. No se puede. Las disculpas no enmiendan el error. Lo que hay que promover en los creyentes es, al contrario, mejorar el perfil de fe, mejorarlo con la única evidencia de la fe. La evidencia de la fe es una sola: obediencia, no más. Ahí no hay fingimientos, ni posturas, ni actitudes, ni forma de cantar, ni forma de caminar, ni forma de hablar. Porque muchas veces la gente se va por eso. Si aparece un predicador que habla de tal forma y se le nota mucho respaldo y que tiene mucha fe, le imitan es el hablado, el acento, pero no van a la condición de fe. Es más, imitar eso es lo mismo que hizo Sara con Agar. Es lo mismo. Es la misma cosa.
irse por la parte externa, lo visible, lo que ven los ojos. Por ahí no es. Y este mundo está lleno de gente así. La Biblia dice por ahí que son pocos los que se salvan, ¿no dice? Ustedes que son lectores de la Biblia, me imagino que lo han visto. Porque dice que son pocos los... Eso es preocupante. Ahora que estaba en el viaje, en la temática, hablábamos de que si nos vamos por la parábola de las vírgenes, voy a repetir eso porque eso es bien clave. El Señor dio señales, habla clarísimo. ¿Cuántas son las vírgenes? 10 vírgenes. ¿Cuántas se pierden? El 50%. La módica suma del 50%. Eso es fatal, hermano. Fuera el 2%, el 1%, tolerable, esperable, aceptable. Pero el 50%, el riesgo es demasiado alto. 1 de cada 2 se pierde. Y voy a decir lo que dije. Yo puedo asumir que el 50% de los que estamos aquí se salva. El otro fallaron en algo, yo no sé en qué. Yo no puedo saber, no me interesa, no es del hombre saber eso. Eso es una evaluación invisible que hace el Espíritu. 50% se rajan. Y como les decía, las vírgenes eran vírgenes. Si la Biblia dice que eran vírgenes, ¿y qué significa ser virgen en ese contexto? Pureza. Mujeres puras, perfectas, que no habían fallado. Y en la parábola de las vírgenes no señala un problema de pecado en esas muchachas que se pierden. No hay no, pues que estas pecaron por algo. No. Siguen siendo vírgenes. Siguen simbolizando la pureza moral. Siguen simbolizando. Toda la parábola están simbolizando la pureza moral. Pero hay un 50% que se queda. Que no se las puede llevar. No están en el lugar correcto. Debemos pensar muchas cosas. ¿Serían de fe? Sí, claro. Estaban esperando a Cristo, al novio. Estaban esperando. Se habían preservado para el novio. No habían conocido varón, como dice la Biblia. No se habían afanado por ese tema. No, eran vírgenes intachables. Y de eso no dicen nada. Y se quedaron por sinvergüenzas, porque no eran verdaderas, porque tenían sus cosas por ahí, porque pecaron. No dicen nada. Grave, ¿no? Terrible. Se quedaron porque no tenían aceite. Y no tener aceite es ser virgen, ser pura, tener fe, esperar a Jesús, pero no estar en su presencia, no estar llena del Espíritu. Que el vaso espiritual esté vacío, o casi vacío, como es la mayor parte de gente se la mantiene así. Perdónenme la educación. Yo no soy nadie para decir nada. Yo no tengo privilegios, no tengo condiciones privilegiadas, no soy excepción, soy un simple ser humano. Pero cuando yo voy a las iglesias y ministro a la gente,
La constante es apagados, apagados. Tengo un detector, es algo que Dios me ha dado. Se nota la diferencia entre ustedes. Cuando impongo las manos noto lo que está dentro. La condición, se nota la dureza, se nota la racionalidad, sin abrir la boca, sin meterme a preguntar nada, se nota la condición espiritual. Se nota la condición del vaso, o sea, del espíritu humano, porque uno cuando hace esto está tocando el espíritu humano, se nota. Y a veces es terrible. Y no es que gente que no va a la iglesia, a las iglesias que visito, no. Gente que sirve, les aseguro, aún aquí, hay unos que están en la mera carne, hermanitos. En la mera carne. Que si viene el novio, se quedan porque no tienen aceite, no están en la presencia, porque si no es muy tenaz, ¿no? Que el Señor venga por todo el tipo, hay por ahí unos que nunca vienen a la iglesia, unos que del Espíritu Santo no tienen nada, que lo han desechado, porque es que el Señor, el Espíritu quiere que nosotros tengamos su presencia en nosotros, porque se supone que somos los templos del Espíritu. Y para tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tanto feligreses como siervos, pastores o ministros o lo que sea, tiene que cultivar la relación. Por eso el Señor dice, en su palabra dice, no apaguéis el Espíritu. ¿No dice así? Dedíquese a las cosas del mundo, a las cosas de... Nunca se acuerde de nada y dedíquese a todo y verá cómo se apaga el espíritu. Se apaga. Es una lámpara que tiene que estar encendida, es una lámpara de aceite. Ahora ya no hay de esas lámparas, las Petromax que llamaban. Esas eran el ejemplo perfecto. Si uno quería tener luz tenía que estarle bombeando a la lámpara y echándole aceite y bombeándola. Y entonces cuando se bombeaba bastante la lámpara, eso se encendía una luz blanca, bonita, llenaba el lugar. Pero se dejaba de bombearle o se agotaba el aceite, se iba apagando, apagando, apagando. Así es el espíritu humano. Entonces es como, yo lo entiendo así, es como que el Señor cuando venga, Él recoge lo que esté encendido, lo que reaccione, ¿sí? Los que estén en el punto, porque si no, yo le preguntaría al Señor, Señor, y entonces, si no es así como yo estoy diciendo, ¿por qué consignó en los evangelios la parábola de las vírgenes? Si no es así, entonces, ¿para qué sirve eso? Y cuando uno necesita combustible, tiene que ir donde lo venden. Yo no puedo tanquear mi carro en cualquier lugar, pararme cerca de un árbol y esperar que se llene el tanque. No, yo tengo que ir a la bomba. Y si me toca hacer cola, hacer cola. Acá es igual. Hay unos que no vienen a la iglesia porque ya son cristianos, porque no es tan necesario, por lo que sea, porque están ocupados. Bueno, están ocupados, listo, legítimo, muy ocupados, pero el hecho real es que el vaso no se va a llenar. ¿Sí?
Puede que usted cumpla o las personas cumplan las funciones, las obligaciones, pero el vaso va a estar vacío. Y ese es el problema. Y ese es un tema de fe. Porque el Señor sabe que sostenerse en la fe no es fácil. O sea, el Señor nos facilita en que no, ¿en dónde está la ayuda de Dios? No cumplan la ley. Usted puede preguntar, ¿entonces yo puedo incumplir la ley? Sí. ¿Y me salvo? Sí. Pero no cumplas la ley, pero tienes que creer y tienes que obedecer. Y tienes que tener aceite y tienes que estar en mi presencia. Y tienes que habitar en mis atrios como David, que anhelaba estar en la casa de Dios. Si se da cuenta, David es un hombre de fe. Y él no andaba por allá. No, él anhelaba estar en la presencia del Señor. Tienes que ser como él. Tiene que estar remozando, rejuveneciendo día a día la relación. La relación estuvo bien ayer en mi vida con Dios, sí estuvo bien, hoy toca de nuevo. Mantenerme avivado, encendido, no apaguéis el espíritu. Tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo. Los que tienen que congregarse, tienen que congregarse. No hay de otra, hermano. Los que quieren aceite tienen que venir a la iglesia y punto. Y los que atienden iglesias, los pastores, tienen que estar llenos del Espíritu. Y para ellos en el ordenamiento significa que tienen que estar ahí orando y tienen que venir acá y buscar que se les imponga la mano y todo eso. Yo no tengo que ir a ningún lado. Yo solamente con orar. Esa es la diferencia. Porque hay las diferencias para que lo entienda. Yo tengo que orar muchísimo para mantenerme encendido. Y yo no tengo que ir a ninguna parte. Yo debo ir a proveer. Debo estar para proveer. ¿Es el orden de Dios? No, que yo no acepto eso, que no estoy de acuerdo. Listo, no hay problema, hermanito. Que yo puedo solo. Muchos lo han dicho. Entonces hay que entender esto. Por eso Abraham es una persona, mire que eso, Abraham es tan exclusivo que ni la esposa era igual. Una de las dificultades de la fe es eso, que uno puede ser un gigante en la fe, pero al lado van a estar unos que no tienen igual nivel. No digo que no tengan fe, ni Lot no era igual, y era familia, y era de ahí, y estaba ahí, y bueno, pero no era igual. Por eso las diferencias, por favor, hay que ponerle atención. Isaac, perfecto, Isaac es un gran ejemplo, pero Isaac tuvo a un sinvergüenza que se llamaba Esaú. Tuvo que lidiar con Esaú. Y Esaú, ¿sabe dónde se fue Esaú? Cómo inclina el corazón, cómo el corazón lleva los pasos. Se buscó una hija de Ismael para casarse. Qué escogencia, ¿no? Él va a decir, y luego, no va a decir, diría, luego Ismael no es hijo de Abraham, sí, pero no de la promesa. ¿Sí te das cuenta? O sea, todo es, el Señor no nos está diciendo directamente, pero hay requiebros en el camino de la fe que hay que seguirlos, identificarlos, porque si te sales de ahí, te sales de todo. Un requiebro. Lot tenía que estar cerca, no estuvo. Ismael quería la bendición y todo, pero sí, y lloró, ¿cierto? Lloró.
Bendíceme, papá, ¿cómo así? Y el Jacob se lleva la bendición, y yo, ¿qué? ¿No tienes otra bendición? Sí, lo bendijo. Pero ¿para qué le sirvió? Si después, cuando sale de la tienda de su padre, encamina sus pasos hacia la gente cananea, y cuando se trata de buscar esposa, va y se busca una que no era la ideal, porque Isaac daba instrucciones, al igual que Abraham dio instrucciones para que el matrimonio de sus hijos llenara los requisitos para que la bendición no se pierda. Y la instrucción vaya y busque mujeres de allá de Padam Aram, de donde yo salí. Esas mujeres no serán lo perfecto, pero son lo mejor, porque estas cananeas, esas no tienen nada que ver con Dios. Ellas espiritualmente son tinieblas. Ellas, hábleles de Baal, hábleles de Acera, pero no de Jehová. Y si se mete con una de esas, la bendición que por herencia espiritual le cae se pierde. Y eso era lo que pasaba. Y vas a tener problemas. Eso es tan tremendo que aún David cometió ese error. ¿De dónde salió Absalón? ¿Quién fue la mamá de Absalón? Consúltelo. Se equivocó David. Pensó que era tener mujer y tener hijos, no hay problema, listo. Pero le sale un diablo, el mismo diablo de hijo, Absalón. Ese no tuvo reparo. Si ese, que aquí no hay que matar a David, vamos a matar a David. Que es tu papá, no importa. Ese no tiene límites. Tiene esa estirpe. Entonces, para que eso no pase, tiene que ser una esposa, decía Isaac, le decía a Jacob, tienes que ir. Jacob sí se fue, tuvo que atravesar todo el desierto, toda Jordania, que es desierto. Tuvo que atravesar, ir parte de Irak, hasta allá lejísimos. Solo, no hizo el viaje solo. Oiga, ¿por qué hizo ese viaje? Porque siguió la instrucción de su padre para casarse. Qué obediente Jacob. Se le midió un viaje en un desierto solo, sin saber dónde llegaba y a quién encontraba, y llegó. Y bueno, el otro no, fácil. Lo de Jacob es con paciencia, con espera, una promesa, le dio validez a una promesa. Esaú no, Esaú, ahí lo que aparecía. Y entre la gente que andaba alrededor en la región, estaban los hijos de Ismael, o las hijas de Ismael también, porque escogió a una hija de Ismael, que era hijo de una mujer egipcia, una estirpe espiritual que Dios no escogió. ¿Quiere decir que todos los egipcios son malos? No. Hay egipcios muy buenos, incluso que Dios ha usado. El faraón que de la época de José, ese faraón genial, se hizo amigo de José, lo trató bien, lo exaltó, todo, fue bendecido por Jacob. Aceptó la bendición. Un faraón, un rey de la jerarquía de ese, aceptó que venga Jacob y lo bendiga. Bien ese faraón, y era egipcio. Pero las instrucciones de la fe son precisas. Y Esaú no siguió instrucciones, se metió con una hija de Ismael. Y los ismaelitas, ¿por qué son tan fregados? Que los ismaelitas son los árabes.
Oiga, antes de que comience la guerra actual. Eso fue el 7, ¿cierto? La semana siguiente, la semana del 11, 10, 11 y todos esos días, iba a viajar una funcionaria israelita, viajaba a Arabia a iniciar las relaciones amistosas y a ir adecuando el ambiente diplomático para que el primer ministro de Israel viaje a firmar un tratado de paz. Y se armó la grande, como vemos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron los árabes? No hay tratado. No estamos en guerra, pero cuidado, porque somos enemigos. O sea, los ismaelitas, o sea, los árabes son enemigos de la descendencia de la promesa de Abraham. O sea, no es, ¿qué significa? No es como usted piensa, hermano, perdóneme. No, pero yo entonces yo ya creí en el Señor, voy para el cielo. Sí, genéricamente sí, pero ya como en lupa toca ver cómo es que vives. Si en ti se van a ver las señales de la fe, las obediencias de la fe, se va a ver tu dependencia, se va a ver la relación, porque el Señor habita. Lo de las vírgenes es habitar en su presencia. El Señor habita en el corazón contrito y humillado, no más. Si usted dice, no, yo sí, pero no, sí, claro, la Biblia, qué bonita, pero eso de ir a la iglesia, no, eso no es humillación. Quiere decir, el Señor no habita contigo. Y si no habita contigo, yo te lo digo, te recomiendo, ahora que estamos pues, póngale cuidado, porque cuando lleguen los momentos definitivos, lo malo es que en esos momentos ya no hay correctivo que sirva. Si viene el Señor, eso es una fracción, en un abrir y cerrar de ojos, no dice, ¡pah! Listo, cuando te des cuenta estás en las nubes, listo para salir del planeta. Estás en las nubes para irte. Y si viene y así de rápido también se fueron. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se puede hacer nada. Lo único es profesar la fe al precio de tu vida. Que te decapiten, que te maten, que te mueras de hambre, lo que sea. Que te atraviesen, que te den pala. Es la única. Ya no sirve la fe. Ahí ya no sirve, conste que lo digo. Ya no sirve. No, pero yo tengo fe. No, pero tiene. La prueba de la fe en la tribulación es la muerte. Ahora no. Ahora, ¿sabe qué? Pásela bien como cristiano de fe, viva la bendición, disfrute la bendición, disfrute la abundancia que Dios le da. No le dé vergüenza, no se sienta mal si lo atacan, porque le van a decir y lo van a atacar. Si Dios te prospera, te van a atacar. Que esa no es la verdadera fe, que eso no es de Dios, que eso no, que no puedes andar en ese carro. No, disfrútalo. Si tú estás, eso no importa. Tú sabes que el Espíritu está ahí, que está encendido. Deseche lo demás. Porque para estar así tiene que estar humillado, dependiente. Que el Señor, que mi pensamiento persevere en Él, todo el día pensando en el Señor. No, pero mucho. ¿Cómo así? No, pues piense en lo que quiera, hermano. ¿A quién le importa lo que usted piensa? Piense lo que quiera.
El problema es que eso facilita que se den condiciones espirituales. Abraham tenía que estar así para aguantar 25 años una promesa. Eso es mucho tiempo. 25 años esperando y no caerse y seguir y no caerse. Y multiplicaré tu descendencia. Eso le dice, ¿no? Porque aquí dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y le dijo, te bendeciré en gran manera. Mire cómo habla. Él no le dijo, vas a vivir vida escasa, vas a hacer votos de pobreza, tienes que hacer votos de pobreza y de hambre, tienes que andar mal. No. Te voy a bendecir en gran manera. ¿Ah? O sea, Abraham no se sentía mal por estar supremamente bendecido. Y multiplicaré tu descendencia. Le dijo eso, pero lo puso a esperar. Y así, después de esperar con paciencia, 25 años entre paréntesis digo, Abraham recibió lo que se le había prometido. Lo que está diciendo aquí y lo que va a decir en los versos siguientes es que el juramento, que es una declaración a ver, yo busqué la palabra, la definición de juramento. Dice, afirmación o negación solemne que hace una persona para asegurar la veracidad de una cosa. Por eso dice, jura decir la verdad. Entonces la persona solemnemente dice sí y queda comprometido a decir la verdad. Entonces aquí lo que está diciendo es que para Dios, o sea, mire cómo es el Señor. Él quiere tanto que nos salvemos por fe, que nos dio un juramento, y como no tenía uno superior a por quien jurar, porque esa es una característica del juramento, tiene que jurar por alguien superior. Entonces, como él no tenía por quién jurar, juró por sí mismo, dice. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a la discusión. O sea, cuando una persona jura, establece un punto de seguridad que da confianza. ¿Tú juras que me vas a pagar la plata? Juro solemnemente que voy a pagarte la plata. El que tiene que recibir el pago dice, no, pero es que juró. ¿Y te va a pagar? Otro se le ríe. ¿Y te va a pagar? Sí, porque me juró que me iba a pagar. Todo ya depende de quién. Sí, porque hay unos que les importa nada, todo. Pero en gente seria, si es serio, no, ese cumple. Es que juró. El Señor tiene eso para que usted crea y para que usted espere lo que tenga que esperar. El Señor juró y prometió. Lo que está diciendo es que la promesa de Dios es de la misma jerarquía del juramento. Son dos jerarquías de aseveración iguales. Usted dice que si alguien jura, eso es firme. Entonces, cuando usted dice Dios prometió, eso es firme igual que si hubiera jurado. Por eso dice, lo voy a leer. Es que esto en la Reina Valera está terrible, eso no lo entiende nadie. Yo me puse a desmenuzar eso en la Reina Valera, no. Yo no sé qué le pasaba cuando tradujo eso. Se lo voy a leer en una que no es tan famosa, pero es interesante.
Dice, Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliese. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Por ejemplo, promesa de que voy a pagar. ¿Cómo lo hago? Juramento. Juro. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina toda discusión entre ellos. Una vez que jura, ya queda establecido que se va a hacer verdad el pago, en el ejemplo que estoy usando. Como nosotros tenemos que vivir por fe, y a nosotros la fe nada nos asegura, salvo lo que está en la palabra, que es mucho, por eso hay que leerla. No tenemos eso. El caso de Abraham, certezas no tenían. Él, que te voy a dar un hijo, y bueno, 25 años esperando. Entonces el Señor, para ayudar a los que esperan en fe, jura. Aquí lo que dice es eso. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable. Lo que está diciendo aquí es que los que esperamos en el Señor debemos tomar sus promesas como confiables. O sea, una promesa es equivalente en jerarquía de aseveración de verdad a un juramento. Pero el Señor, para ayudarnos, no solamente prometió, que ya de por sí es confiable, la promesa es confiable, prometió y juró. Eso es lo que está diciendo. El Señor prometió, ya con la promesa debemos creer, pero aparte de eso, juró. Dice, de igual manera Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles, verso 18. Este es el que más confundidor está en la Reina Valera. Hay dos cosas imposibles, dice aquí. En la Reina Valera dice inmutables, creo. Que Dios mienta, eso es imposible. Y que no cumpla lo que promete, eso es imposible. Hay dos cosas que son imposibles. O sea, Dios nunca va a mentirnos y nunca va a incumplir. O sea, debemos tener, cuando uno tiene la certeza de que Dios le ha prometido algo, tiene que tener eso firme, no dudar, porque que Dios no cumpla es imposible. Mire cómo ayuda. Si usted siente que Dios le ha prometido algo, eso se va a dar. Que se demora, no importa. Pero porque es imposible que Dios no cumpla. Dice, esas dos cosas nos dan confianza. De eso se trata. De mejorar el nivel de confianza que nosotros tenemos. Nos dan confianza. A los que nos hemos refugiado en Él. Mire que los que creemos, que lo buscamos como refugio, como nuestro ayudador, como nuestro redentor, el que nos va a levantar, el que nos va a ayudar. ¿Qué nos da confianza? Esas dos situaciones, que Él no miente y que cumple lo que promete. Nos fortalecen para continuar en la esperanza. Esto debió pasar con Abraham, que él tenía esa certeza y confiaba, ¿no? Él me dijo que me iba a ser padre de multitudes. El Señor no solamente me dijo que me iba a dar un hijo, sino que me iba a ser padre de multitudes, que mi descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces Abraham se nutría con las palabras de Dios, con la promesa, y eso le dio un grado de certeza que le permitió esperar 25 años. Lo ayudó
El Señor lo ayudó con todas esas aseveraciones, esas promesas. Nos fortalecen. Y así para la cristiandad. Todos los cristianos que buscamos refugio en el Señor, que es nuestro Salvador y todo, y que esperamos en Él, y que esperamos en la simple condición de vida. Usted está ahí en su vida y usted espera, tiene expectativas que el Señor esté con usted, que le cumpla, que lo ayude, que lo saque, que lo bendiga. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que tener este grado de certeza que da. Dice, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. O sea, porque la promesa hace que la esperanza funcione. Yo prometo algo que está allá. Él dijo que Abraham diría, él dijo que me iba a dar un hijo. El hijo de la promesa, lo miraba allá lejos. No sé cuándo. ¿Qué hago para llegar allá? Presente con el Señor, vigente con el Señor, confiando en el Señor, esperando en el Señor. Uso la esperanza. Yo espero en Él, yo espero en Él, yo espero en Él. Si no tuviéramos esas certezas, si la espera es muy larga, pasa que abandonamos y nos vamos por otro camino a darle trámite a lo que esperamos, no por la mano de Dios, no por la provisión de Dios, sino por nuestro método humano, que es totalmente fallido, erróneo. Entonces, lo que Él quiere es que nosotros aprendamos que, bueno, ya estamos en este camino, está la promesa de la salvación y todo, entonces esperemos, fortalézcase. Y de pronto cree que ya va a llegar y no llega, tranquilo, espere. El Señor no se equivoca. Usted persevere y confíe que es la práctica que Él quiere ver en nosotros. Él quiere ver que practicamos eso. En esa práctica nos bendice. O sea, no significa que la espera signifique estar sin provisión, estar en dificultades, estar caído. No, está bendecido. Abraham estaba bendecido en muchas cosas materiales, circunstanciales, sociales. Estaba bendecido, estaba protegido. Se podría decir que vivía bien, vivía muy bien, pero él tenía una promesa. Así es la vida del creyente. Una vez que ya usted está en el camino del Señor, usted tiene un montón de bendiciones circunstanciales que están ahí, provisión. Hay algo que está esperando cada cual. Espere, tranquilo. Si no se cumple, pues siga esperando. Con el Señor es así. Que tenga la certeza de que Dios le ha prometido. Ahora, si se tienen expectativas necias, o sea, pensamientos humanos, aspiraciones erróneas que no están en la voluntad de Dios, pues tiene que purificar eso. Caprichos personales, busca que Dios le cumpla dándole deleites que son pecado, como dice la Biblia. No, pues ahí está peor que Sara, porque ella no estaba en eso. La pobre Sara estaba súper confundida, ingenua, equivocada, pero ella no estaba inclinada al pecado. Un error de fe, le faltó. Entonces, uno tiene que purificar eso y tener certeza de que lo que espera es lo que realmente Dios le ha dicho. Si no, pues es una aspiración caprichosa de tipo humano que seguramente no va a ser contestada, o nunca va a llegar. Vamos a darle gracias.